Este tema se llama Por los frutos los conocerán, que vamos a estar viendo en Mateo 7. Este es el tercer tema, por los frutos los conocerán. El primer tema que ya vimos que fue que el verdadero discípulo empieza con un verdadero arrepentimiento. O sea que hay un cambio radical en su vida, de pensamiento, de sentimiento, que si antes él iba en una dirección, su cambio radical es de que ahora va hacia el otro lado. Antes iba al pecado y ahora va hacia Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo es que pasa eso? Entonces Dios prepara tu corazón para que cuando escuches el mensaje, que el que murió en la cruz pagó un precio que todos nosotros debimos de haber pagado. Entonces, ¿el castigo cuál era? El infierno. Y el infierno iba a durar, bueno, va a durar para siempre. Pero por nosotros haber creído su mensaje y arrepintiéndonos verdaderamente de nuestra vida pasada, entonces es como nacemos de nuevo. Entonces Dios perdona y no solo queda ahí, ahora somos nuevas criaturas. Y dice un versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, tu antigua forma de vivir es muy diferente a la que ahora vives en Jesucristo. Y ahora, ¿qué es la antigua forma de vivir? Voy a preguntar para que ustedes respondan. ¿Qué es la antigua forma de vivir? No sé si alguien quiere contestar. Sí, exacto. Nuestra vida pasada antes de llegar al Evangelio. O sea, todo lo que hacíamos mal, todo lo bueno, hasta lo bueno era malo. ¿Por qué? Porque no estábamos en el camino de Dios. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas pasaron, todo es hecho nuevo, tus pensamientos ya no son los mismos hacia Dios que cuando eran antes. A lo mejor antes pensabas, Dios, pues sí, yo sé que existe, pero hasta ahí nomás. Y ahora no, ahora tus pensamientos cambiaron hacia Dios. Tu perspectiva es muy diferente. Tus emociones también ya no son las mismas de antes. Tu voluntad ya no es hacías lo que querías, ahora haces lo que Dios ese es el primer tema. El segundo tema vimos los que son el discípulo y sus verdaderos frutos. Estudiamos la parábola del sembrador. ¿Cuántos tipos de tierra hay? Hay 4 tipos de tierra. Entonces, vemos aquí que la primera cayó junto al camino y esta se refiere a que en un campo siempre hay veredas. Vemos en una siembra y siempre hay caminos por donde pasa la gente, por donde pasan los camiones, por donde pasa todo el mundo. ¿Y cómo es ese terreno donde pasa? Es duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todos lo han pisado. Entonces, de tantas pisadas, se ha hecho duro. Y eso habla que este camino no es propicio para que entre una semilla. Si tú vas y echas una semilla así donde están los caminos, donde pasan los carros, y la riegas todos los días, ¿qué va a pasar? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la semilla va a necesitar tierra abajo y tierra arriba para que pueda producir el crecimiento. Jesús habla de un corazón duro que fue pisoteado por otros. A esto se refiere la semilla que cayó en el camino. O sea, que esa persona ha sido burlada, ha sido defraudada, ha sido engañada, ha sido decepcionada. Y todas esas amarguras, pues las fue juntando y su corazón se hizo duro. Que cuando llegue la palabra de Dios, pues ¿qué va a pasar? Nada, no va a pasar nada. Y puse un ejemplo de como Paquita la del barrio. ¿A quién le canta Paquita la del barrio? A los hombres. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún día uno la pisoteó, le pegó, le hizo hasta de lo que no. ¿Y qué pasó con su corazón? Pues se endureció. ¿Y su odio contra quién es? Pues contra los hombres.
Entonces, eso fue el ejemplo. Pero ahora, la segunda, que es cayó entre pedregales, que se refiere a que son muy emocionales. Vienen a la iglesia, cantan y pueden llorar, pueden levantar sus manos y se pueden tirar en el piso diciendo que los perdone Dios, pero van a su casa y se olvidan de todo lo que hicieron aquí. O sea, el arrepentimiento ahí nomás quedó, llega a su casa y le pega a su mujer y ya al ratito pide perdón otra vez, ya no lo voy a volver a hacer, pero a los días, bolas otra vez. Esa es la que cayó entre pedregales. La tercera es la que cayó entre espinos, que los afanes, las riquezas, los engaños de este mundo la ahogaron. Entonces, están preocupados tanto por todas las cosas que necesitamos para vivir. Entonces dice Dios, no te preocupes, que no miras a las aves del cielo, a los lirios del campo, que no tienen de qué preocuparse y yo las alimento. ¿No haré más con ustedes? Entonces, muchas veces ese tipo de tierra es el de corazón, perdón, es el que se preocupa por tratar de que lo tengo que tener todo bajo control, si no, me pongo a llorar. Y por último, vimos lo que era ok, no, la tercera, la que creyó entre espigos. Es lo que dijimos, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, por último, sí, la buena tierra. Que este es el corazón que está quebrantado, que está listo para que la semilla entre. ¿Qué hace un tractor cuando antes de sembrar? Pues empieza a mover toda la tierra, empiezan a hacer los surcos, los canales por donde va a pasar el agua. Entonces, están preparando la tierra. ¿Para qué? Para que al final, ¿qué? Llegue la semilla y ¿qué va a pasar después? Entonces, va a empezar a crecer la planta y va a dar su fruto. Esa es la última. Pero ahora, este tipo de corazón es el que está fértil, aquel que está quebrantado, reconoce que sin Dios no va a ningún lado. Es pobre en espíritu, reconoce que con Cristo tiene la vida y sin Cristo la muerte. Porque la forma de vivir, el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe que salva, produce inevitables frutos de Dios. Y es decir, hago una pregunta, ¿los frutos salvan? ¿Por qué? Porque son evidencia de que somos verdaderos salvos. Entonces, no nomás por decir, yo creo en Jesucristo, vas a ser salvo. ¿Por qué? ¿Los demonios creen en Jesucristo o no? Sí, saben que existe. ¿Y son salvos? No. Entonces, vamos ahora sí a Mateo 7. Mateo 7:13. Y ahora sí vamos a empezar de lleno en el tema. Entonces, el capítulo 5, 6 y 7 es un solo mensaje. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 dice, esto les hablaba a sus discípulos y comenzó a enseñarles. Esto que les voy a decir era una enseñanza para sus discípulos. ¿Ok? Entonces, ya casi resumiendo los otros capítulos, dice, si ustedes son mis discípulos, o sea, mis verdaderos discípulos, y Jesús hace una diferencia de los que dicen ser discípulos y de los que no, de los que son verdaderos cristianos y los que son falsos cristianos. Entonces, vamos a leer el 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, puerta estrecha es una metáfora y habla de una negación que solo los verdaderos discípulos tienen de sí. Son aquellos que entienden que no van a hacer lo que les venga en gana en esta vida y se someten o nos sometemos a la voluntad de Dios. Que se niegan, tomamos las cruces, las cosas que debemos de hacer y todo es para Jesús. O sea, cada día seguimos a Jesús.
Ahora, ¿será fácil entrar por esa puerta? ¿Por una puerta estrecha? No, no es fácil. Por ejemplo, cuando alguien va a un estadio, va al cine, vamos a la feria, en la pura entrada, ¿qué es lo que hay? ¿Entran todos en bola o entran de uno por uno? No, ¿verdad? Hay un orden y tenemos que entrar uno por uno, uno por uno. Entonces, no dejan entrar a amontonados. Hay unas cintas en el cine para que entren de uno por uno. La entrada es bien reducida. Pero aquí dice en el 13, hace una antítesis, que la antítesis es lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la puerta ancha? Angosta. La puerta ancha, la puerta espaciosa. ¿Y quiénes creen que entran por ahí? Todos los que no van al camino de Jesucristo entran por esa puerta. Entonces, este camino dice que lleva a la perdición, y ahí entra un montón de los que no quieren vivir y dicen, yo voy a vivir como se me dé mi gana y no me importa la iglesia, no tienen ley, o sea, escuchan la palabra de Dios, si vienen a la iglesia y dicen, ay, qué bonito, sí, la verdad se escucha muy bonito lo que me estás diciendo, pero no lo voy a hacer. Entonces, el camino ancho es muy fácil de caminarlo. Su carga o el caminar de ese camino es muy ligerito. No hay ningún problema en caminar. ¿Por qué? Porque vas haciendo lo que tú quieres. Y en el otro camino no. En el otro camino vas haciendo lo que Dios diga. Vas buscando la dirección de Dios. Y en el otro, a como tú entiendas. ¿Y cuál es el fin de este camino? La senda, amplia es la senda que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y la perdición al final qué es? El camino de muerte, el camino que lleva a la muerte. Y aquí Jesús hace una distinción entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. Dice que solo los verdaderos discípulos entrarán por la puerta estrecha. ¿Y los falsos por dónde? Por la ancha. Entonces, si usted, que es cristiano, se siente muy a gusto viviendo en el mundo en cuestión de tendencias, pensamientos, de que si cometo algún pecado, pues no sentí nada. Entonces, hay duda de que sea un verdadero discípulo. En ese camino lleva a la perdición, donde iglesias dicen, Dios los hará parar de sufrir. Donde le dicen, Dios es amor, mira, no te preocupes, tú puedes estar en esta relación que es ilícita y al final Dios te va a bendecir. No, esa no es. Entonces, ese camino lleva a la perdición. Pero Pablo dice, mirad y la bondad y la severidad de Dios. Sí es amor, pero también hay que mirar su severidad. Porque también tenemos un Dios de ira, pero no es una ira como la de nosotros, sino es una ira santa, es una ira perfecta. Y en el versículo 13, ¿cuántos dices que van a entrar por la puerta ancha? ¿Cuántos? Muchos dicen que van a entrar. Vamos a leer el versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Por qué son pocos los que la hallan? ¿Alguien quiere contestar por qué son pocos? Exacto, porque no todos van a estar dispuestos a seguir a Dios. Porque no todos van a estar dispuestos a hacer lo que ordena Dios. Porque a veces van a decir, me pesa hacer esto que está bien, pero, no sé, siento que no estoy haciendo lo correcto. Entonces,
Muchas veces tienes que cambiar tu manera de sentimientos. Siempre te vas a inclinar a hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Y muchos no están dispuestos a pagar ese precio. ¿Y a dónde se van? Pues al otro camino. Dicen, qué chiste, esto está muy difícil. Y se van al otro camino, que es más fácil. Que te guías solo por tus pensamientos, que crees que es lo correcto y crees que no es lo correcto. Entonces, al caminar por la puerta angosta, es la evidencia de un verdadero discípulo. Y vemos en el 15, ¿qué dice? Cuidaos de los falsos profetas. En otra Biblia, en otra versión, dice, cuídense de los mentirosos. Ahora, vamos notando cuál es el camino ancho, cuál es el camino estrecho. Vamos haciendo la diferencia, ¿no? Vamos notando de lo que son los verdaderos discípulos con los falsos cristianos. Y aquí hace una alusión. Cuidado con los falsos profetas, con los mentirosos, con los falsos ministros, con los falsos pastores de Dios. ¿Por qué? Porque dice que vienen a vosotros, a nosotros, vestidos como, a ustedes, vestidos de qué? De oveja. Pero por dentro son unos, es decir, que su naturaleza no ha cambiado, pero su apariencia exterior es dócil, es humilde, es piadosa. ¿Cómo hacemos para que un león deje de comer a otros animales? ¿Se puede? Apenas cambiando su naturaleza, ¿verdad? O sea, cambiando por dentro, porque por fuera, pues, si lo ponen como un perrito bonito, va a seguir comiendo animales. Pero tenemos que cambiar su verdadera naturaleza. ¿Para qué? Pues para que deje de comer otros animales. Es como, por ejemplo, si compramos un perfume original y uno clon. La otra vez estaba viendo un video de eso. Y eran igualitos. El clon y el original. Lo abrió igualito la botella, perdón. Y se echó y dice, huelen igual. Pero ¿qué pasa? A los 5 minutos el clon ya no huele nada. Y el original, no, pues ahí ya hasta ni ganas de bañarte dan. De lo rico que huele todo el día. Pues, así hay muchos cristianos que dicen ser Hugo Boss, pero son Hugo Tos, yo creo, por la marca. Entonces, por fuera parecía el original, la caja igualita. Pero ¿qué pasó cuando vimos el verdadero, su naturaleza? ¿Qué pasó? No duró nada el clon y el original. Pues sí, eso pasa con las conversiones falsas. ¿Por qué? Porque te enseñan un evangelio falso que te dicen, Dios es amor, pero nomás te lo muestran como es amor. Y sí es amor. Pero creen que, estás haciendo mal, Dios te va a perdonar. Pues sí, Dios te va a perdonar, pero tienes que dejar de hacerlo, aunque te duela. Entonces, todo por la enseñanza falsa. Por eso tienes una falsa conversión. Porque te enseñan cosas falsas, agarran la psicología del mundo y agarran 2, 3 versículos, pero mal interpretados. Y este mensaje les voy a dar. Y empiezan a enseñar así a sus lobitos. Pero pregúntale si son cristianos y te van a decir, sí, gloria a Dios, soy cristiano. Entonces, pero muchas veces pasan por el fuego y ¿qué pasa? Vemos el verdadero material de que están hechos. Sabemos que si es de hojarasca, ¿qué va a pasar con la hojarasca? Le prendes un cerillo, no queda nada. Entonces, en el versículo 16 dice, por sus frutos los conocerán. Es decir, las evidencias externas hablarán de lo que hay adentro, o al revés, de lo que hay en lo interno se demuestra en lo externo. Y podemos apreciar esto en un falso reloj. Por ejemplo, hay clones que son igualitos, ¿verdad? Pero un hermano una vez compró uno y, sí, mira, este es muy caro, no sé qué, no, ¿cuánto te costó? No, pues tantos miles de pesos.
Y se le descompuso, lo llevó al relojero, y lo abrió. Y no, amigo, esto no es un Rolex, es un Casio, le dijeron. Entonces lo abrió, pero no se dio cuenta hasta que ya miró su interior. Y así pasa con los falsos discípulos. Hasta que mira su interior, ya te das cuenta de que no. Por ejemplo, ¿usted ha arrancado un mango de un árbol de manzanas? No, ¿verdad? Es imposible. Y vamos al versículo aquí. Jesús dice en el versículo 17: así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. Ok. El árbol bueno, ¿qué dará? Buenos frutos. Si está malo un árbol y dice el fruto, yo voy a hacer un fruto bueno. ¿Se puede eso? No, ¿verdad? ¿Quién es el que da el fruto bueno? El árbol. Si el árbol está bueno, el fruto ¿qué va a ser? Bueno. Pero si el árbol es malo, ¿qué fruto dará? Malo. Entonces, un árbol bueno no puede producir frutos malos, dice en el 18. Ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Entonces, es decir, el verdadero cristiano tiene que dar verdadero fruto. Y si no da verdadero fruto, ¿qué es? Es falso. Así de simple. Entonces, la parábola del sembrador, como ya la vimos ahorita, Jesús dijo, la semilla cayó en diferentes terrenos. Uno cayó junto al camino. Llegaron las aves del cielo y se la comieron. En otra brotó, pero no tenía raíz. ¿Y qué pasó? Se secó. Pero una parte cayó en buena tierra, y aquí la buena tierra es los verdaderos discípulos. Y en esta buena tierra dice que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué es esto? Que no todos los cristianos verdaderos van a dar el mismo fruto. Tú puedes ir a una huerta de mango, de lo que sea, puedes mirar un árbol y decir, mira cuánto fruto tiene este. Pero vas a otro y dices, mira, este tiene menos. Y vas a otro y puedes decir, mira, este tiene menos. Pero es bueno el fruto. Entonces, al final de la cosecha, todos van a donde mismo, ¿verdad? No importa la cantidad de fruto. Entonces, el cristiano tiene que dar buenos frutos. Es que muchos pueden decir que podemos decir que todos hemos entrado por la puerta angosta, pero la evidencia es que estás caminando por el camino estrecho. Y ahí se van a manifestar la evidencia de los frutos buenos, ¿no? Básicamente, el fruto bueno no es en sí el venir a la iglesia, tener un lenguaje cristiano, escuchar alabanzas mientras limpio la casa. La evidencia de los frutos es la transformación del carácter. Esa persona, al caminar por el camino angosto, se supone que cada vez se parece más a Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver las evidencias de cada uno de nosotros. Si en realidad es que pasamos por esa puerta. Sí, y una de las cosas que recuerdo decían, ¿quieres conocer en verdad a ese hermano? Pregúntale a su esposa cómo es. Pregúntale si en su casa es igual a como es aquí. Porque aquí puede mostrar una cosa, pero en su casa es otra. Pero si muestra que aquí es uno y en su casa es el mismo, pero un verdadero cristiano, conforme al temor de Dios, entonces sí es un verdadero. Y aquí la palabra clave es dar, que en el griego es poteo, que significa practicar, producir y hacer. Entonces, un verdadero cristiano, lo único que puede dar es fruto bueno, es practicar las obras de Dios, es producir las obras de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Por eso el árbol malo da malos frutos, porque le es imposible practicar las obras de Dios. No puede hacer la voluntad de Dios. Puede simular por algún tiempo,
Puede simular que venir a la iglesia, lo que les dije ahorita, venir, cantar, llorar, pero va a su casa ¿qué? Y sigue siendo el mismo lobo. Y lo vimos también con Judas. ¿Qué pasó con Judas? Estuvo con Jesús, hizo milagros, sacó demonios. ¿Y qué pasó al final? Lo vendió. O sea, vendió a su maestro. O sea, tarde o temprano salió el traidor que era. Y es cuando fue probado. No sé si alguien tiene algún comentario. Por ejemplo, pudiera ser que, por ejemplo, en una congregación estuviera una persona que aparentemente da buen testimonio, buenos frutos, pero en realidad no es un cristiano. Podría ser una persona moral, Sí. ¿verdad? Una persona moral que exteriormente pues da buen testimonio, pero en realidad pienso yo que uno mismo al examinarse puede encontrar esa verdad si realmente es uno hijo de Dios, porque ya sería otro tipo de relación con el Señor, porque si me llevo haciendo cosas buenas, cosas morales, pero no hay una comunión, una intimidad, una búsqueda del Señor, posiblemente es una persona moral nada más. Porque yo pienso que esa es una diferencia entre un hombre moral y un cristiano, porque ya hay comunión con el Señor, ¿verdad? Sí. Sí, la diferencia y se hace notar que es cuando viene una prueba de parte de Dios. ¿Y cuál va a ser el fruto? Pues ahí va a salir lo que verdaderamente hay en tu interior. Si eres un verdadero cristiano, pues vas a tomar la mano de Dios y vas a tener fe en Él. Pero si no eres verdadero, vas a tener que hacerlo por tus propias fuerzas. Y cuando hacemos por nuestras propias fuerzas algo, siempre nos sale mal. Entonces, ahí es la diferencia. ¿Qué es lo que hay en tu interior? Al momento de la prueba, es lo que va a salir y lo que refleja lo que hay en nuestro interior. Si eres un verdadero o eres un falso. Y seguimos ahí en el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Alguien sabe qué es el fuego? El infierno. Entonces, ¿qué pasa cuando un árbol no da buen fruto? Porque está malo, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con él? Lo cortan. ¿Y qué pasa después de que lo cortan? Ahí dejan que se seque. ¿Y después para qué sirve? Para leña, para el fuego. Entonces, en el versículo 5, Pablo, de Gálatas, capítulo 5, Pablo habla de que los verdaderos hijos, de los que dicen que no lo son, y dice, manifiestas son las obras de la carne. Vamos ahí a Gálatas 5:19. Entonces, Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidencias, de las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Muchos confunden el éxito, por ejemplo, en cantantes que dicen que ser cristiano. No, pues llenamos este estadio, llenamos este otro estadio. ¿Eso es el verdadero fruto? ¿Llenar estadios? No. Y leemos en el versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. O sea, por sus frutos van a conocer los que son los verdaderos cristianos y los que son los falsos cristianos. Y hay algunos que se van a escapar, pero en aquel día, cuando venga Jesús y haga su juicio, revelarán lo que son en verdad. Serán descubiertos.
Y esto es una advertencia dura de parte de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor. Volvemos a Mateo 7. En el 20 dice, así que por sus frutos los conocerán. Y en el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y muchos dirán, sí, voy a hacer los frutos, o voy a evidenciar unos frutos. Sí, y están así por mucho tiempo, y al final, ¿qué pasa? Dijimos, viene la prueba y revela, pero hay algunos que siguen todavía engañando a la gente, pero esos serán descubiertos en el juicio. Y yo pregunto, ¿Jesús es tu Señor? ¿Qué me responden ustedes? Y ahora, ¿es el Señor de tu vida? Ya no dijo nada, hermano Antonio. Entonces aquí Jesús enfatiza la palabra hace, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque alguien que dice que cree en Él, que es su Señor, debe demostrarlo por sus obras, por sus hechos. Muy bien. Versículo 22, si alguien lo quiere leer, por favor. El 22, Mateo 7, 22. Mateo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, muchos, ¿qué pasó cuando entró Jesús a Jerusalén? ¿Cómo lo esperaban? Entonces decían, Hosana, el rey, el hijo de David. Entonces, ellos fueron a agarrar ramas de palmas y le estaban haciendo así por donde él iba pasando. Bendito el que viene. Pero la mayoría del que estaba exaltando a Jesús en ese día, ¿qué pasó días después? Le estaban gritando, crucifícale. Dice, muchos dirán en aquel día. ¿Qué significa en aquel día? En el día en que el Señor meterá la voz, segará la tierra, separará el trigo de la cizaña, que son las ovejas del Señor y los cabritos. A los de la derecha les dirá, bendito de mi Padre, entrad al reino que fue preparado para ustedes. Y a los de la izquierda, malditos, entrad en el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, muchos dirán, Señor, Señor, mira, yo hice muchos milagros, Señor, oré por personas y se sanaron, y hice esto, y muchos se salvaron ese día, mira, todos levantaron la mano en un concierto que di. Pero Judas también hizo milagros, también sanó gente, ¿y qué pasó? Al final, el día de la prueba, salió su verdadero interior. Salió que no era un verdadero cristiano. Por eso no se dejen llevar ustedes de cualquiera que predique. Examinen su vida primero para que si lo que dicen, lo que predican aquí, está de acuerdo a su vida, entonces es un verdadero. Pero si aquí dice una cosa y en su casa es otra, vamos con el versículo 23. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis iniquidad. Entonces les declararé, nunca los conocí. Y esta es una sentencia. Aquí el verbo habla de una intimidad netamente espiritual. Cuando les dice, nunca los conocí. Nunca tuvimos esa comunión espiritual. ¿Por qué? Porque la comunión es con la verdadera naturaleza, ¿verdad? Dios no puede tener una relación con alguien que no es un verdadero cristiano. Vamos a 2 de Timoteo.
Segunda de Timoteo 2:19. Por favor, acompáñenme ahí. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Pero el fundamento está firme, teniendo ese sello. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Aquí conocer es el mismo verbo que se utiliza en la pasada. O sea, Dios tiene que conocer y tiene que tener relación con la nueva naturaleza. Es decir, conoce a los que verdaderamente se han arrepentido. Conoce a los que son suyos. Y el Mateo, ¿qué les dice? Apartados de mí, nunca los conocí. Pero aquellos que son falsos. Por eso cuando sobre relacionado a lo que estás diciendo, cuando dijiste que el entrar por la puerta estrecha o angosta es una negación, ciertamente es correcto, es una negación, ¿no? Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, sino los que hacen la voluntad, y el hacer la voluntad del Señor implica la negación a todo lo que pecaminosamente yo deseo o anhelo, ¿no? Por eso el Señor también les advirtió, que quiero ser mi discípulo, tomen su cruz cada día y nieguense a sí mismo. Entonces ahí es una doctrina esencial para mostrar los frutos en la negación de uno mismo. Sí. Entonces, vamos a ir a Mateo otra vez. Mateo 7:23. Mateo 7:23. Seguimos ahí. Ya es el último. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis iniquidad. Entonces dice, vemos lo que es los verdaderos discípulos con los falsos discípulos. Las iglesias verdaderas con las falsas iglesias. Lo bueno y lo malo. Los maestros buenos y los maestros malos. ¿Ok? Entonces aquí maldad viene del griego anomia, que significa sin ley. O sea, maldad sin ley. Significa que lo que hiciste, lo que te dio tu gana, en tu vida viviste como quisiste, venías a la iglesia y le jugabas al cristianito, pero realmente no eras un verdadero cristiano. Son de esas personas que escuchan el mensaje y dicen, está bien, pero es muy exagerado el pastor. No, esto no me gusta. Esto sí, el amor, pero esto que ya me está exaltando ya no. Esos son los tibios. ¿Y qué pasa con los tibios? Los vomitará de su boca. Y es una fuerte expresión esta que dice. Vamos a primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, nos ha otorgado el Padre. ¿Cuántos han disfrutado de ese amor? De ese amor que ibas directamente al infierno. ¿Y qué pasó? Ahora vas al cielo. Lo que antes te daba tristeza, te daba desespero, ahora te da paz. Entonces, imagínate algo que te llevaba a la muerte. Ahora, el amor de Dios vino y te salvó y te lleva al cielo. ¿Solo por qué? Por un verdadero arrepentimiento. Y eso te mete en una relación con Dios y te da una paz que solo Dios sabe dar. ¿Por qué? Porque dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, dice ahí. En el versículo 1 de 1 de Juan 3. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Pero también dice Santiago, todo aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. O sea, no hay intimidad entre el verdadero cristiano y el mundo. Y en cuanto a mundo, ¿a qué me refiero? Esta es pregunta para ustedes. ¿A qué me refiero cuando digo mundo? ¿A la tierra en sí, que es el globo terráqueo? ¿Me refiero a eso? No, sino al tipo de vida que lleva la gente, que dijimos que era anomia, o sea, vida sin ley, maldad sin ley. Entonces, a eso tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos del pecado día con día. Y ahí el final del versículo 1 dice, porque no le conoció a él. O sea, no quieren conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque no quieren seguir sus reglas. Jesús dijo, si el mundo los aborrece, no les extrañen. A mí también me aborrecieron. Y a ustedes, pues más. Porque los falsos se congenian. Saben ser iguales, todo es conforme a su género. Por ejemplo, las jirafas, ¿con qué se aparean? Con las jirafas. Los conejos, pues con los conejos. Ahora, no ves a una jirafa que anda con un león. No ves a un león que anda con un lobo. Ahora, vas a andar, el verdadero cristiano, ¿con quién anda? Con los verdaderos cristianos. Y ahora yo les digo esto a los cristianos, a los que son verdaderos. Si tus mejores amigos son del mundo, es que algo anda mal. ¿Por qué? Porque no hay justificación. Porque si tú te sientes bien con tus mejores amigos que hablan de todo, ¿eso es ser un verdadero cristiano? Entonces, no serás una jirafa como la jirafa de tus amigos o unos lobos. Seguimos en el versículo 2. Si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él como Él es, y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica así como Él. Entonces, ¿cuántos desean esto? ¿Cuántos desean conocerle tal como Él es? Por eso no podemos estar en paz con el mundo. Por eso el verdadero cristiano tiene que vivir un verdadero cristiano, no un cristianismo. El ser cristiano tiene que ser obvio allá afuera. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que marcar una diferencia entre el mundo y el verdadero cristiano. Como Noé, ¿qué le decían a Noé? ¿Alguien sabe qué le decían a Noé cuando estaba construyendo el arca? Que estaba loco. Pero él, ¿a quién le hacía caso? A Dios. ¿Por qué? Porque es un verdadero cristiano, era un verdadero cristiano. ¿Y qué nos van a decir a nosotros? Pues que estamos locos, que estamos raros. ¿Por qué? Porque somos diferentes a como ellos piensan. Porque no hacemos las cosas que ellos hacen. Porque nosotros nos guiamos por la ley de Dios. Y ellos se guían por su ley misma. Por eso la pureza de Jesús, que vive en ti, te está purificando día con día. Y esto es a los verdaderos cristianos. Para terminar, un verdadero cristiano no es el que ya no peca, no es un perfecto, sino que es alguien que no permanece en el pecado, que no practica el pecado, pero cuando falla, porque podemos caer, pero cuando falla, lo reconoce. ¿Y qué hace?
se arrepiente y se aparta. Eso es un verdadero cristiano. No somos perfectos. A ver, Tony. Sí. Quiero decir que respecto a lo que estás comentando, es interesante porque ahí el texto lo que está tratando de hacer en ya varios versículos es tratar de identificar a los verdaderos creyentes, que es lo que es puesto también ahí en cuanto a la parábola del fundador. Y aquí nosotros creo que el texto está mostrando bien claramente dos elementos, ¿no? Que tú mencionaste sobre el verdadero creyente, que es el hacer la voluntad de Dios, de conocer realmente al Señor, tener una relación con Él. Porque como tú leíste, decía que no todo el que le dice Señor, Señor, va a estar en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Pero no se queda ahí, o sea, vemos que el elemento es hacer su voluntad, hacer lo que la Biblia dice, pero dice, no más eso, no nomás vas a hacer cosas externas como milagros o expulsar demonios, sino que va más allá, sino que tiene que conocerlo, tener una relación con Él. Entonces, la relación con el Señor y el hacer su voluntad, creo que son dos elementos bien claros del que realmente está dando fruto, que es de Dios. Así es. Entonces, ¿cómo se diferencia un verdadero cristiano del mundo? Pues pregúntale a su esposa. No, es por sus frutos. ¿Ok? Entonces, sus frutos son la evidencia de que son un verdadero cristiano. Si tú estás aquí y te miras, todos se miran muy bonitos ahorita, pero cuando vas a tu casa, te conviertes en un lobo, ten cuidado, porque no estás siendo un verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano tiene paz con Dios. Entonces, tenemos que seguir a Dios. No solamente en seguir. ¿Qué tenemos que hacer para conocer a Dios? Leer su palabra. Todo está ahí. Todo para conducirnos está ahí. ¿Quieres conducir bien tu matrimonio? ¿Qué tienes que hacer? Leer la Biblia. ¿Quieres ver buenos frutos? ¿Quieres enseñar bien a tus hijos? Lee la Biblia. Y con eso terminamos. No sé si alguien tiene algún comentario. Abraham, te miro como cara. Mano Antonio, ¿todo bien? Ok.